Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juliana Bermeo, yo soy la directora de posicionamiento global de Fedesoft. Quiero darle una bienvenida muy cordial a todos ustedes el día de hoy para nuestro webinar sobre motores de interoperabilidad en salud. Este es un tema muy importante para nosotros desde la federación y pues desde la vertical de salud, donde varios de ustedes se encuentran inscritos. Entonces, bueno, tenemos la fortuna de estar con el señor Fernando Portilla, quien nos va a hablar un poco sobre el tema el día de hoy. Antes de empezar y mientras le damos espacio a que las otras personas se conecten, quiero hacer una pequeña prueba de sonidos, a ver si me están escuchando, y también para que puedan encontrar nuestro espacio de preguntas que va a estar en el panel en sus pantallas. Ahí podrán ir depositando las preguntas que tengan a lo largo del webinar y pues Fernando las irá respondiendo a medida que sea posible. Entonces, quisiera por favor que aquí en el espacio de preguntas me escriban si me están escuchando bien, claro, y si pueden ver también la presentación en sus pantallas. Perfecto, David, Angélica, muchas gracias. Bueno, entonces no me voy a demorar mucho saludándolos, simplemente pues les doy de nuevo la bienvenida. Les cuento que el webinar de hoy será dictado por el ingeniero Fernando Portilla, quien tiene una maestría en gestión de tecnologías de la información de la Universidad ICESI y también es estudiante de maestría en informática médica del Deggendorf Institute of Technology de Alemania. Él trabaja como consultor y como especialista en estándares de interoperabilidad de informática médica del programa de salud .UY en Uruguay, que es de AGESIC. Y también en el proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional de la Presidencia de la República Oriental de Uruguay. Entonces, pues estamos en muy buenas manos, es una persona que maneja el tema muy, muy bien. Entonces, pues los invito a que a medida que vayan teniendo preguntas, pues las vayan escribiendo acá en el espacio que ya ven. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y te dejo acá con nuestros empresarios. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Juliana, y muchas gracias pues, a Fedesoft por la invitación y por el espacio para poder compartir un poco algo de experiencia o de información que hay con relación a esta temática que pues es de interés para nosotros. En principio, pues cuando pensamos en la charla, si bien se conocen algunos temas con relación a los buses, la idea era probablemente hacer algo un poco más orientado algo un poco práctico, si bien partir de lo conceptual, pero en cosas que podamos comprender desde el para qué o el cómo, ¿ya? Se utilizan o sirven los buses de interoperabilidad, cómo están usándose con los estándares, qué tipo de funcionalidades son las importantes, específicamente qué casos de uso, o sea, probablemente a nivel interno de una institución en salud, si es un hospital pequeño, mediano, grande, puede usar un bus y un proyecto regional de historia clínica electrónica, cómo usa un bus, y hacer un repaso muy general por al menos unos más de media docena de buses de interoperabilidad que existen en el mercado. Comentarles que, pues, no vamos a mencionar marcas, el propósito no es hacer referencia a específicamente una marca, o sea, no soy en principio representante de alguna marca comercial, sino básicamente hacer como un benchmarking rápido de qué hay en el mercado y de pronto acorde con las arquitecturas y definiciones tecnológicas pues de cada uno como que va explorando en qué va trabajando. Entonces, el enfoque es ese, o sea, ¿para qué sirven los buses en los contextos de salud? ¿Qué hay dentro de ellos?
familiarizarnos con unos casos de uso específicos y, bueno, conocer qué hay en el medio y qué viene ahora, qué está pasando ahora también, o sea, porque esto viene, hay cosas que tenemos ese espacio de decir, tengo que integrar las aplicaciones nuevas que vienen en la tecnología Web 2.0 o en las tecnologías de Twitter, en las APIs, pero también tenemos sistemas de información legados que pertenecen a los años 90, y esa historia existe, ¿ya? Entonces, cómo viene esa evolución tecnológica y cómo los buses se están adaptando para eso, ¿no? Sin ir a mayor introducción, es hablar en principio de cuál es el problema en las instituciones de salud por la misma naturaleza de la información en salud, es decir, el campo, el escenario donde nos movemos es fragmentado por definición, o sea, la salud tiene precisamente especialistas en áreas, hay pediatras, hay traumatólogos, hay oftalmólogos, y las organizaciones en salud son fragmentadas, ¿ya? Y las organizaciones de salud tienen entonces sistemas de información verticales orientados a resolver las propias reglas de negocio de cada sistema de información. Entonces, los sistemas de historia clínica pueden o no tener integrado un sistema de laboratorio, o sea, mi GIS puede incluir un LIS, pero también el LIS puede estar por fuera de mi GIS. No es ni bueno ni es malo, es finalmente cosas que se dan incluso por las mismas razones de la negociación o de la naturaleza del propio negocio de la institución. El GIS puede tener o no un RIS, y los RIS pueden estar pegados a los PACS, que son los sistemas de imágenes, los sistemas de farmacia, los sistemas administrativos, y entonces, y así como tenemos esos circulitos pueden ir creciendo más, ¿no? El banco de sangre, el sistema de monitoreo de las UCIs, hay muchos sistemas que quienes vivimos en las instituciones de salud pues empezamos a sentir la presión de, bueno, conectemos el sistema de historia clínica con el laboratorio para que no vuelva a registrar la información de datos demográficos del paciente en el GIS, los vuelvan a registrar nuevamente en el LIS. Y bueno, que los resultados del laboratorio vuelvan al GIS, ¿no? O sea, dio el resultado de la hemoglobina 7.5, que eso lo puede ver el médico dentro de su sistema de historia clínica. Y si puedo hacer una interfase con el sistema de imagenología, que también obviamente lo envía al sistema a las modalidades diagnósticas, que pueda obtener las interfaces con las WordList de imagen médica, de los sistemas PACS que pudiera obtener la información que necesito hacia el RIS, y del sistema de flujo diagnóstico, pues obviamente probablemente enviar el reporte al sistema de historia clínica. Pero también está el sistema de farmacia, desde el que sería importante generar las órdenes médicas, probablemente que se prescriben en la parte hospitalaria, para que la farmacia despache, y que obviamente registre las dispensaciones y las administraciones de medicamentos que se van desarrollando en la internación hospitalaria. Y obviamente, pues todo esto que puede ser más clínico tiene un impacto en la información que también debería registrarse en los sistemas administrativos, ¿no? Todos son procedimientos que tienen tarifas, tienen cantidades, tienen recursos humanos involucrados. Entonces, toda esta información, termina también siendo útil para los sistemas administrativos. Entonces, por solamente pintar algunos flujos que se pueden dar, que no son los que tienen que ser, son algunos tipos de flujos que se dan y que son los que hemos ido creciendo cuando hacemos las integraciones que se llama punto a punto, ¿ya? Entonces, funciona, está bien, pero vamos a ver que
probablemente informáticamente no sea tan eficiente porque esto puede seguir creciendo y el mantenimiento de estas interfaces pues es muy costoso a nivel del mismo tiempo de gestión como de su propia generación y de la posibilidad de incluso de generar algún tipo de errores que se puedan dar en la misma administración y gestión de estas interfaces. O sea, no tenemos como una gestión integrada de todos estos puntos de integración. Y ahí vimos un escenario muy general de cómo conectar aplicaciones internas, pero lo que nos ha ido pasando también con otros colores, pero también con problemáticas similares es que hacia afuera también fluye la información desde las instituciones, o sea, mucho más del prestador al asegurador, ¿cierto? El asegurador también le envía información al prestador, los prestadores se comunican procesos entre ellos, probablemente también a los pacientes que ya requieren, por ejemplo, saber de algún tipo de resultados, algún tipo de información, ¿ya? El paciente también podría alimentar algún tipo de información, ¿ya? Y las instituciones cuando trabajan en las redes de servicios pues, o procesos de complementación también hacen una devolución entre ellos. Y estamos creando entonces, punto a punto con los diferentes actores, por ejemplo, las secretarías departamentales, con las cuales enviamos algún tipo, por ejemplo, reportes o de vacunación o de vigilancia en salud pública, ellos algún tipo de información obtenemos de ellos también, e indudablemente también el ministerio nos condiciona también en la integración hacia actores externos, ¿ya? Entonces, digamos que este par de slides iniciales solamente para tratar de pintar la complejidad de lo que existe en las organizaciones de salud. Necesitamos conectarnos hacia adentro y hacia afuera. Y normalmente lo hemos ido resolviendo y tenemos habilidades cada vez mejor depuradas y definidas para hacer este tipo de integraciones. Entonces vienen los motores de interoperabilidad. Entonces dice, deberíamos tener una mejor forma de integrar nuestras aplicaciones internas. Deberíamos poder tener un único punto de contacto, un único punto de gestión y administración de todas estas interfaces que son que crecen, que están y que hay que gestionarlas dentro de la organización. Entonces, ese es el motor de integración, ya un único punto de intercambio de información dentro de las cuales las aplicaciones y los actores que proveen como generadores o destinos de información puedan interactuar, reduciendo los costos de administración y reduciendo los posibles errores y mejorando la gestión de los mismos interfaces, ¿ya? Entonces, es pasar de ese modelo de interfaces punto a punto a un modelo de integración a través de un mediador o de un intermediador de gestión de integración de interfaz, ¿ya? Entonces, a nivel interno, eso es como una visión inicial, hacia el mundo externo, pues también, o sea, lo que se han planteado, existen las organizaciones en puntos donde están ubicadas, y lo que se plantea es entonces tener los motores de integración que son como agnósticos a la tecnología de cada una de las organizaciones y a través de sistemas a través de estándares y de interfaces pueden intercambiar información. Entonces, conceptualmente, un motor de integración, un motor de interoperabilidad permite eso, es un único punto de contacto a través del cual se puede gestionar la integración de la información y en este campo específicamente en salud. Entonces, un componente para integrar aplicaciones informáticas, permite definición y gestión de interfaces de distinto medio de transporte y formato. Y aquí empieza a ser esto focalizado para ¿por qué gestionar eso? Porque nos damos cuenta que
muchas veces necesitamos conectarnos, algunas veces con una base de datos, a veces con un archivo plano, a veces con un mensaje EDI, a veces con un formato Excel, o sea, la forma de, a veces con un archivo XML. Entonces, las fuentes de información existen en diferentes formatos y también pueden venir por diferentes medios. Por diferentes medios es que puede venir, estar simplemente en un archivo, en un subdirectorio, en un file system, o sea, con un servicio FTP. Puedo decir, yo dejo ahí la información y quien esté interesado la obtenga, o puedo hacer un servicio HTTPS, un web service, o puedo hacer un envío MLLP. O sea, ahí la complejidad está también no solamente en el formato en el que podría acceder a la información, sino también en el medio de transporte, en el medio a través del cual se accede, ¿ya? Entonces, los motores de interoperabilidad precisamente empiezan a apoyar en eso. Definen, algunos le llaman canales, conectores, interfaces, definen interfaces, llamémoslo de forma genérica, que permiten conectar diferentes tipos de sistemas y preferiblemente usando estándares de interoperabilidad, ¿no? Entonces, los motores de interoperabilidad en salud, como vamos a ver, tienen ya, digamos, esquemas internos que permiten la serialización o permiten el aceleramiento de las interfaces específicamente de salud, porque como vamos a ver, precisamente como es un estándar, esos estándares, los esquemas de esos estándares están ya, digamos, quemados o ya son parte de los formatos que gestionan los buses. Entonces, para el bus es muy fácil validar si un mensaje que llega está bajo un formato específico o no, ¿no? Entonces, conceptualmente, los motores de interoperabilidad empiezan a apoyar en esta gestión de diversos formatos de información y diferentes tipos de datos y diferentes tipos de conexión que pueden llegarse a requerir. Conceptualmente, y como lo vamos a encontrar en los productos tanto libres, semilibres y de mercado, lo que maneja un bus de interoperabilidad es la posibilidad de caracterizar una información fuente o de entrada, ¿ya? Que por tratarse de salud, entonces pueden ser a nivel de formato, mensajes de tipo HL7, de formato tipo XML, de tipo texto, X12, etcétera. O sea, los formatos normalmente son tipos de conectores que se condicionan al tipo de origen de la fuente que viene, ¿ya? Así como el formato, también el tipo del medio de transporte en el cual el mensaje va a ser ingresado. Entonces, uno puede definir, crear la interfase o crear un canal que reciba un formato específico y que llegue a través de un medio como tal. Y esa es la primera parte como de los como genérica de lo que existe en los buses. La posibilidad de no solamente crear uno, sino varios de estos, porque yo puedo necesitar estar escuchando la información, por ejemplo, de admisiones, pero por otro lado necesito también estar escuchando la información de las órdenes y por otro lado la información de los resultados. Entonces, esas interfaces, esos canales se crean y con denominación específica dentro del bus, se identifica qué tipo de información es la que va a llegar y empieza un proceso como de, se le podría decir orquestación o demás, pero digamos que lo que realmente existe en los buses de interoperabilidad son procesos de filtro y transformación, ¿ya? Porque es importante cuando la información llega poder decir esto sirve, esto no sirve, está ajustado a ciertas reglas de negocio que yo pueda implementar. Y precisamente yo lo que necesito es, si era un mensaje HL7, por ejemplo, transformarlo en base de datos, o si era algo que estaba en una base de datos, transformarlo en otra cosa. Entonces, el corazón también del bus lo que hace es recibir la información, aplicarla en un formato
nativo generalmente, los formatos nativos son formatos XML, y dentro de ese formato XML se hacen procesos de transformaciones para que el dato, la información que ha sido recibida, pueda ser enviada a un canal de destino o a una interfase de destino, ¿ya? Entonces, ese canal o esa interfase de destino, pues también puede ser otro tipo de mensaje HL7, un mensaje XML, un mensaje texto, un archivo PDF, etcétera, y lo puedo enviar a través de colocarlo en un servicio FTP, o lo podemos enviar a una base de datos, o a un web service, etcétera, ¿ya? Entonces, de forma genérica o esquemática, esto como que resume el concepto de lo que hay diferentes puntos de contacto de lo que gestiona un bus de interoperabilidad, la posibilidad de crear fuentes de diferente tipo de información a través de diferente tipo de medios, posibilidad de esa información filtrarla o transformarla en el tipo de dato origen al que quiero, el tipo de dato destino al que quiero enviarla, y a través del medio que quiero sea enviada la información. A través de este concepto, entonces, se puede hacer procesos de hacer líneas de trabajo, o sea, simplemente recibo un mensaje y lo paso a otro lado, o puedo hacer un proceso de multiplexación, o sea, recibo un mensaje y lo transformo en 2 o 3, o recibo un mensaje, por ejemplo, HL7, y lo puedo llevar a una base de datos, o recibo la información de una base de datos y lo transformo en un mensaje HL7, ¿ya? O un mensaje HL7 puede ser transformado a un archivo PDF o a un archivo de texto. Eso es la actividad que empieza a generar la gestión de un bus de interoperabilidad. Para adentrarnos un poquito más y conocer en dónde se usan, o sea, vamos a ver como 3 casos de uso típicos. Unos que son los mensajes HL7 versión 2. algo. Es cierto, estos mensajes fueron creados en los años 80, pero hoy se usan y se utilizan bastante, y casi que todos los casos de imagenología están basados en la versión 2.3, ¿ya? O sea, son mensajes viejos, son de 20 años, sí, pero hoy la mayor parte, por no decir que todas las interfaces a nivel de sistema de imagen médica, hablamos con sistemas, con PACS DICOM, están basados en esta mensajería, ¿ya? Entonces, por eso no podemos necesariamente decir no se usan y no los voy a tener en cuenta. Probablemente en mi institución, en mi organización, tenga un PACS o un sistema que maneje esta mensajería, y hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, estos son como algún resumen de tipos de mensajes muy comunes, los ADT, o sea, siempre que se requiere intercambiar información de pacientes, son mensajes ADT. Cuando hablamos de información de solicitudes, cuando por ejemplo desde el GIS se hace una solicitud a un laboratorio, o del GIS a un RIS, se hablan de mensajes ORM o MG. Cuando se hacen órdenes de farmacia, órdenes específicas, ORP. Cuando se obtienen los resultados, son los mensajes ORU, cuando me devuelve el laboratorio el resultado, o cuando la imagen devuelve el resultado, y para citas es el SIU. Hay un listado mayor de mensajes, tipos de mensajes, solamente para dar algunas siglas de normalmente qué se está intercambiando cuando utilizamos mensajería 2X, ¿ya? Y esto aquí para mostrarles un ejemplo de un mensaje ADT. Entonces, en la parte superior aquí vemos el mensaje, ¿ya? Los mensajes HL7 están divididos en esto, versión 2. algo, en segmentos, ¿ya? El primer segmento, en este caso, un mensaje MSH, se dice que es el mensaje del control, y este PID, que es el importante, que es la información del paciente, ¿ya?
Entonces aquí como que está parseando, esto acá es otra utilidad que se maneja, que este es el Smart HL7, que lo que hace es parsear, si se dan cuenta cada campito está parseado acá abajo y está diciendo, por ejemplo, esta es la aplicación que envía, el facility que envía, la aplicación que recibe, eso es lo que define el estándar, ¿ya? Entonces, bajo este formato de los mensajes 2 punto algo es como la mayor parte de las aplicaciones convencionalmente a nivel interno están conectadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos en el segmento PID, esta es la identificación del paciente, esto aquí es lo que define el estándar. Aquí hay una parte que sabemos que el campo 5 del PID es donde va el apellido y el nombre, va la fecha de nacimiento, el género, y por ejemplo, esta que es la dirección, que es un tipo de datos complejo o compuesto, se expresa así, ¿ya? Entonces, esto, bueno, no es una charla de HL7 versión 2, pero esto que hicimos nosotros en este análisis de estos mensajes es lo que ya los buses de interoperabilidad tienen, ¿ya? Ya le digo, yo por aquí voy a mandar un mensaje ADT o un mensaje de orden, entonces yo ya puedo manipular qué campo quiero enviar o quiero transformar en algún momento. Y con base en este concepto es con el que generalmente se puede casi que informatizar, yo digo que la mitad de los procesos de hospitalarias, ¿ya? O sea, si yo quiero conectar un GIS con un LIS, utilizo un mensaje de ORM, que son las solicitudes, ¿ya? O sea, mando la información del paciente o mando la información de órdenes, y si quiero los resultados del laboratorio, pues le debo pedir al laboratorio un mensaje ORU, que es donde tiene un segmento específico donde va a decir, esta prueba de este hemograma, la hemoglobina, es resultado tal, ¿ya? Eso es lo que se puede parsear por un bus y obtenerlo como respuesta al sistema al GIS. Y aquí vemos que ya hay una primera concentración o integración de información a través de un motor de interoperabilidad. Lo más común para integrar, por ejemplo, en aplicaciones clínicas son los datos demográficos, los datos de órdenes y los datos de resultados. Con esto podemos informatizar o integrar al menos gran parte, más de la mitad de procesos institucionales. Pero los estándares no solamente son los mensajes, como vino evolucionando precisamente HL7, son también los documentos. Los documentos son lo que representan específicamente lo que hay en la historia clínica, ¿ya? Y existe un documento, existe un estándar para representar los documentos clínicos que es HL7CDA. Lo que dice HL7CDA es que cualquier documento clínico uno lo puede dividir en dos grandes partes. Lo podemos dividir en su encabezado y en su detalle, y los detalles pueden tener diferentes secciones, ¿ya? Entonces, esto es lo que se caracteriza como la definición de un documento CDA nivel 1, nivel 2 o nivel 3, cuando solamente codificamos el encabezado, que es obligatorio. O sea, cuando decimos codificar es que tenga información semántica, o sea, que tengamos codificado cada una de las variables que van aquí dentro del documento, al menos en el encabezado, como debe ir codificado, eso es un CDA en nivel 1. Cuando se codifica de todo el cuerpo solamente las secciones, se dice que es un CDA en nivel 2, y cuando llegamos a codificar cada una de los entries, las entradas o los resultados, o los valores de los contenidos semánticos como tal del documento, se dice que es un CDA en nivel 3, ¿ya? Entonces, lo cual requiere realmente bastante trabajo de los grupos de terminología, porque hay que colocarle el significado, el código a cada uno de los ítems que viajan dentro del documento. Esto realmente es lo más usado hasta el momento, o está siendo lo más usado para los proyectos de historia clínica electrónica. Por eso, porque tienen la capacidad precisamente de modelar documentos con este concepto sencillo, es decir, cualquier documento clínico tiene un encabezado y un detalle, y el detalle o el body lo puedo ir codificando en la medida que pueda ir creando valor semántico a nivel de secciones o de entradas. La mayor parte de sistemas de historia clínica en el mundo utilizan o han utilizado este estándar para
almacenar su información de historia clínica electrónica, ¿verdad? Que a nivel de XML, aquí ya no vemos precisamente los pipes y las barras, acá lo que vemos ya son tags XML, que tienen obviamente su semántica específica, usan OIDs y unas reglas propias definidas obviamente por el estándar. Y esto es lo que se dice que es el CDA Machine Readable, o sea, esto es lo que interpreta la máquina. Y lo interesante y lo que logró CDA en este momento es que no solamente lo interpreta la máquina, que era como se hacían anteriormente con los mensajes, es que también existe, al ser un XML, la posibilidad de que sea visualizado a nivel de documento, ¿ya? Entonces, este concepto de tener un XML, pero que también lo puedo ver, también realmente ha causado gran usabilidad de lo que es CDA y gran adherencia al uso de este estándar por los sistemas de historia clínica electrónica compartida. Entonces, esto y cómo yo generaría CDAs con un motor de interoperabilidad. Entonces, hay diferentes formas para hacer CDAs. Aquí el proceso, el motivo de este pequeño ejemplo es, así como vimos que se pueden generar mensajes de órdenes o de pacientes, acá es en un motor, acá también yo cómo genero en un motor CDAs. Entonces, siempre hay que tener como una fuente de información. Entonces, normalmente puede ser relacional, o sea, por ejemplo, la epicrisis cuando se guarda, puede que guarde eso en diferentes tablas del sistema. Entonces, ahí lo que se plantea es, habría que generar como un registro que unifique todo lo que va a ser el reporte. Entonces, se tiene que hacer como una consulta original a la base de datos, de tener como una tupla consolidada de la información que va a ir allí, ¿ya? Eso, al pasar al motor, se vuelve un XML. Siendo XML, esa información ya puede ser transformada, o sea, puede ser asignable a variables, ya cuando la tenemos la información dentro del motor de interoperabilidad, la podemos ya gestionar, o podemos darles algún nivel de agregación o de transformación. Para el caso, por ejemplo, vamos a asignarle simplemente variables, obtenemos la tupla, les damos nombre a esos campos, y después lo que hemos hecho es simplemente, porque también se pueden gestionar como templates o layouts. Entonces, en la parte final lo que hacemos es a la información que obtuve, que la volví variables, la coloco en las partes del documento sobre las cuales quiero generar mi XML definitivo, ¿ya? ¿Esto cómo sería? Bueno, este es, por ejemplo, un motor de uso libre, que es el Mir Connect. Miren aquí que uno puede definir diferente tipo de fuentes. Para este caso, por ejemplo, iríamos a elegir que lea un database reader, o sea, él va a leer la información de una base de datos. Miren que él tiene los drivers para conectarse a una base de datos específica, y tiene la parte como para también crear el SQL, ¿no? Entonces, en la parte fuente, en el origen del conector, definimos que es una base de datos de otro tipo de información, en este caso una base de datos, y al ser una base de datos, él presenta la posibilidad de conectarse a una base de datos específica. Hay otro tipo de bases de datos, Oracle, MySQL, normalmente ellos se maneja a través de ODBC, y es posible conectarse a distintos tipos de fuentes de información. Y por aquí, dentro del mismo creación del canal, genero el query que va a obtener los datos que deben ir en la tupla del CDA, ¿ya? Entonces, aquí estamos definiendo, la fuente es esta, y él lo que obtiene son estas variables que están acá, y lo que hacemos es un proceso como de mapeo de esas variables, de esa información XML a unas variables específicas. Entonces, esto es lo que trae el XML a nombre de variables. Aquí los vuelvo variables, una a una. Es un proceso que se hace como drag and drop, y también colocando los nombres específicos.
Y esta es la parte del destino, el mapeo, donde aquí en la parte final está, por ejemplo, un template o un layout de lo que sería el CDA, ¿ya? Y acá estoy definiendo que, bueno, aquí voy a generar es un archivo XML simplemente de prueba, ¿ya? Entonces, dense cuenta que acá voy a tener información que son variables, son las mismas variables que creé acá, estas variables que ya están transformadas, las tengo acá disponibles, ¿ya? Para que las envíe a un archivo y para que estas variables yo las empiece a usar como mapeo, he ido definiendo, ¿sí? O sea, obtengo la información, la transformo y esas variables las utilizo también para obtener, para este caso, un template, que en este caso era el template de un CDA, ¿ya? Aquí lo tengo, es solamente una parte de lo que sería un CDA, y ahí de esa forma estoy obteniendo información de un modelo relacional a un template de CDA. Como les digo, hay muchas formas de hacerlo, esta es una muy básica, sirve bastante, la hemos usado y realmente es bastante útil para distintos proyectos que se hace sobre todo para generar históricos de documentos CDA. Entonces cerramos mensajes, cerramos documentos clínicos y ahora hablar un poquito de lo que es un proyecto de historia clínica electrónica compartida, o sea, cómo está involucrado un bus de interoperabilidad cuando hablamos de una historia clínica regional o nacional. Esto es parte de lo que también he venido trabajando, o sea, de todos los casos de uso que les he mencionado, todos ha sido parte de la experiencia en distintos escenarios, así como la generación de CDAs, esta parte que es también cómo se comparten los documentos clínicos de distintas organizaciones, ¿ya? Entonces, digamos, la fuente de información está orientada desde IHE, que para ello tiene distintos perfiles. Para el caso, nosotros vamos a trabajar con el PICS-PDQ y XDSB. PICS-PDQ, ¿de qué trata? Básicamente de la identificación única de los pacientes. O sea, el primer problema a resolver cuando hay necesidad de integrar historias clínicas es garantizar la identificación única de pacientes. Entonces, en el PICS-PDQ están las recomendaciones de qué hacer. Entonces, ese es un perfil que hay que estudiarlo, revisarlo y tenerlo en cuenta en las implementaciones si uno quiere hacer una unificación regional o nacional de historias clínicas. Y es también lo que cuando uno ve las experiencias de Austria, de los franceses o de los catalanes, cuando han empezado a integrar, ha sido como este tipo de perfiles. Y cuando se dice quiero tener repositorios de documentos clínicos, ya sea o centralizado o federado, como quien muestra las transacciones, los actores y la mensajería que hay que implementar es XDSB, ¿ya? Entonces, estos dos son como los grandes perfiles a tener en cuenta cuando se avanzan los proyectos de historia clínica electrónica. Hay otros que también están un poco por encima, que también pueden ser complementarios, que son el XCA y XUA, creo que son básicamente cuando quiero unir repositorios que estén basados en XDS. Pero para el caso, vamos a analizar el XDSB. ¿Qué dice XDSB? Que siempre va a haber alguien que genera un documento. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de una institución que generó una epicrisis de urgencias, que son quien genera el documento. Dice, el documento va a haber a nivel de actores, lo que dice IH son los actores y las transacciones. Entonces, veamos, los actores son quien genera el documento, el repositorio y el registry. Son los actores importantes para definir el guardar documento. Entonces, genero el documento y existe una transacción estándar, ya validada en las conectatones e implementada en la industria para hacer eso. O sea, casi que uno no debería hacer una interfase ad hoc para hacer eso, sino mirar esa interfase, porque es una metadata específica,
para qué metadata va cuando voy a guardar un documento en un repositorio, sea federado o centralizado. Y esa interfase a nivel estándar internacional es la IT41. Cuando digo guardar documento en repositorio es IT41. Y eso se puede validar que existe en los diferentes motores cuando implementan, cuando funcionan bajo estándares. Ellos dicen, yo me participé en la conectatón de tal lugar haciendo esa transacción, ¿ya? Entonces, guardo el documento y en el repositorio y lo registro. El repositorio es un repositorio de documentos donde quedaría almacenado, por ejemplo, para el caso de los CEAs, y el registro es un lugar donde indexo los documentos. O sea, digo, aquí está guardado un documento y el registry tiene como el apuntador a ese documento, ¿ya? Y ese, a nivel internacional, la transacción que hace eso es el IT42. Toda esta información tiene una interacción con el maestro índice de pacientes, que es el EMPI. El EMPI es un componente de las plataformas de historia clínica electrónica que sirve para gestionar la identificación única de los pacientes. Y esa mensajería que se utiliza contra el EMPI está basada en mensajes ADT, pero dentro de IHE se conocen como los mensajes PICS, ¿ya? Los mensajes PICS PDQ, entonces, son los mensajes que interactúan contra un maestro índice de paciente. Y esto es guardar documento, 2 transacciones y una actualización del EMPI. Cuando guardo el documento en el repositorio y lo registro en el indexador nacional, digamos así. ¿Y qué tiene que hacer quien va a consultar la información? ¿Ya? Que es el otro actor. Quien consulta, no consulta directamente al repositorio, porque acá están todos los documentos. Quien consulta, consulta al registro con una transacción estándar que se llama IT18, ¿ya? Y él dice, de este paciente, ¿qué documentos hay? Y él dirá, ya, de este paciente hay 5 documentos, y el consultante, el médico en su consultorio dirá, yo quiero tal documento. Y para hacer ese traiga el documento existe una transacción estándar que se llama IT43, ¿ya? Entonces, esto es como una figura completa que integra HL7, IHE, CEAs y demás. Esto, ¿cómo se ve en un caso real en un motor? ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tenga diferentes registros en diferentes lugares, que tenga una atención de urgencias en un lugar específico y que después la quieran ver desde otro lado, ¿cómo se comporta el EMPI y el bus en esto? Entonces, vamos a ver ese caso. Entonces, esta es una paciente, estamos llegando un poquito aquí a los términos del tiempo, pero creo que con 10 o 15 minutos vamos a tener. Entonces, esta es la paciente. Tiene el MRN, es el identificador interno, el número que se le dio dentro del GIS que envía la información. Los otros son unos identificadores que no vamos a tener muy en cuenta. Básicamente es una paciente cuya información es enviada al Registro Nacional de Eventos, ¿ya? Al Índice Nacional de Usuarios, al gestionador de identificación de personas. Entonces, desde esta institución, por ejemplo, se envía un PICS, y un PICS es, como les hablaba, un mensaje ADT que lo vamos a mandar al índice, ¿ya? Esto es, por ejemplo, cuando, digamos, se hacen cargas de todos los padrones de afiliados, las bases de datos de afiliados a un registro único nacional, porque esta persona, por ejemplo, puede haber estado afiliado, tiene su medicina privada y su medicina de seguridad social normal, ¿ya? Entonces, digamos que aquí está afiliado, aquí fue un registro inicial que se hizo al índice de padrones del sistema de salud normal. Y eso, ¿cómo se ve a nivel del motor? Entonces, este es un mensaje ADT, ¿ya? Ven ahí en el PID3, aquí va la identificación de la persona, ¿ya? Y van los 2 identificadores realmente, con los nombres y apellidos que habíamos definido. Esta información está pasando aquí por el bus. Aquí, si se dan cuenta, este es un mensaje ADT, o sea, se convierte en un mensaje ADT, que va contra el EMPI. Y el EMPI, si es un número que no existe, si es un paciente que no existía antes, le asigna un nuevo número, ¿ya?
Entonces aquí vamos a, ahí esta persona le está asignando ese número, como van a ver, el 10.200, o el 1.100.200. Esa persona que es el 333 localmente, a nivel nacional, a nivel del identificador único nacional, tiene ese número 100.200. ¿Ya? Sencillo. Esa persona también está registrada en otra organización, pero dense cuenta que acá se llamaba Tacuabe, pero por error de digitación acá la colocamos como Tacuabe con B larga, ¿ya? El EMPI es un componente que permite a través de los algoritmos de macheo decir, esta persona en un 95% es la misma, ¿ya? Entonces maneja umbrales y puede indexar personas también, bajo ciertos algoritmos de macheo. La misma persona va a otra organización y se hace el mensaje del PIX, el cual también va al EMPI, y quedan las dos enlazadas. Y esta persona es atendida ahora, sí, ya en una tercera organización, donde se le va a generar ya un documento. Pero vamos a ver cómo quedaron esos tres identificadores de la persona. La persona tiene tres datos de información. ¿Qué es lo que maneja el EMPI? El EMPI, con puros mensajes ADT, ¿ya? Y con perfil PIX, dijo esta persona, dense cuenta, tiene el mismo MPID, o sea, el mismo identificador interno, ¿ya? A pesar de que tiene algunas diferencias, en algún número que se digitó mal aquí, por ejemplo, y que acá se digitó mal esta B, él dice, estas tres personas son la misma, ¿ya? Por un puntaje, por un peso que le da al valor del linkeo y de las variables. Incluso tiene tres números diferentes en cada institución, como pueden ser el número interno de historia clínica electrónica, ¿ya? La cédula, acá la digitaron mal, pero por las otras variables, dice esa persona, puede ser la misma, y le asigna un único número para indexación. Esto en la interacción del componente EMPI con el bus de integración. Pero veamos ahora, a esta persona se le generó ya un acto médico, y como dijimos, cuando se genera un acto médico, yo lo guardo con la IT 42, ¿ya? Lo guardo localmente el documento, y arriba registro que ese documento quedó guardado localmente, ¿ya? Ahí sí hacemos un registro, en el registro de eventos, y aquí solamente para mostrar qué información queda registrada en ese indexador de eventos. Aquí también la información de la persona, está viajando por el bus, obtenemos el identificador nacional a partir de la metadata origen, obtenemos el MPID, recuerden que es el 100.200, y a esa persona se le asigna el registro del documento en el bus, en el registro nacional, ¿ya? O sea, el documento queda guardado con el número de identificación única del paciente, ¿ya? De manera que hoy tenemos, entonces, para esa persona, ese número específico, ese documento almacenado. Pero cuando la persona, ¿cómo se busca? O sea, ¿quién lo busca y cómo lo busca? Entonces lo busca el médico, lo va a buscar con el, habíamos dicho, la transacción estándar, que es la 18, con el identificador local, que habíamos visto que era el 3333, el primero. Esa persona se busca, esa información va al bus de interoperabilidad, al registro de eventos, va con el número local, el número local es transformado al número nacional, y con el número nacional trae toda la información de documentos y devuelve todos los documentos de la persona, transformando también a su número local, porque realmente las instituciones localmente no conocen cuál es el único número nacional. Entonces, esta interacción pinta eso, él hace la búsqueda con el número, el 3333, que era el original, aquí hace la búsqueda de cuál es el número nacional, es el MPID nacional, el 100.200 que habíamos visto, y con ese hace la consulta de todos los documentos, en este caso solamente tiene un único documento para esa persona,
con ese número, y es devuelto ese documento, pero con el EMPI local, que era el 333333. Lo vimos ahí. O sea, se hace la devolución con el número que tiene la organización localmente. Entonces, son iteraciones que se implementan y transformaciones a través del bus. Rápidamente, una visión de algunos buses. Mir Connect, o sea, bastante práctico, open source, también tiene versiones pagas, pero es algo donde se pueden hacer integraciones, tiene un motor original Derby. La recomendación, si lo van a colocar en producción, cambiarlo al menos por un Postgres o algo, o el MySQL, que sea realmente en el Derby que él tiene original, no es recomendable colocarlo a funcionar, pero con esto se pueden integrar laboratorios, imágenes, hay muchas cosas de pequeño y gran tamaño que pueden hacer buen uso de este tipo de tecnología. Hay otros motores también libres, como el MUL, también interesante, también tienen como editores para hacer la parte del diseño, como del BPM de la integración. A quienes les gusta un poco más el tema de Red Hat y JBoss, y también eso sí toca hacer como algunos procesos como de descargar las librerías, o sea, tanto el MIR como el MUL tienen ya las librerías de HL7 integradas. JBoss hay que hacer algunos procesos de instalar las librerías o conectar el motor a eso. Lo mismo con WSO2, que también está bastante bien referenciado. Este es el motor que usan en Cataluña, y que es uno de los repositorios más grandes que manejan de CDAs. Todo lo que es la parte de HL7, también, similar al FUS, hay que bajar los drivers, instalarlos y hacer un poco de investigación ahí para que se vuelva activo pues para esto. IBM pues también tiene su interfaz, su motor de interoperabilidad en salud. Microsoft, que es el BizTalk, pero si vamos repasando, si van viendo siempre como que son los componentes que encontramos, ¿no? El puerto de inicio, el puerto de envío, las transformaciones, acá le llaman adaptadores, el MIR le llama canales, ¿ya? Oracle también tiene entonces su suite, ¿ya? Para healthcare, entonces bastante pues utilidades para hacer la edición de mensajería, la composición de mensajes, consolas de monitoreo, pero acá vemos también que los conceptos son los mismos, ¿no? A nivel de transporte, el MLLP, los web services, o sea, obviamente son herramientas que pueden estar más enriquecidas, pero que conceptualmente trabajan con los mismos elementos que vimos desde los buses más sencillos, ¿no? Hay otro motor muy interesante que es este Rhapsody, este lo vimos en Valencia, donde funciona integrado con diferentes para nivel regional, o sea, existe uno grande que monitorea otros, los motores de integración que están en las instituciones. Entonces, desde una gran central, yo puedo estar viendo qué está pasando en los laboratorios específicos de una sede como tal. HealthShare, que también está empezando a conocerse bastante en el medio, que es la plataforma, la propuesta que tiene InterSystem para eso. Para finalizar, solamente 2 minutos o 3 para contarles y qué se está dando ahora a nivel de motores, o sea, qué viene. O sea, está todo bien, como se dice, con los pipe, con XML, pero ya evolucionamos y ya los formatos no son ni pipe ni XML, los pipe bastante obsoletos, los XML costosos, ¿ya? Y apareció JSON, ¿ya? Y para eso HL7 desde el 2011, porque realmente con la versión 3 y con XML lo que salió adelante fue lo que son los CDAs, pero toda la mensajería sigue siendo esta, basada en pipes. Entonces esto era necesario evolucionarlo, y la versión 3 de mensajería no evolucionó, exceptuando los CDAs. Entonces, HL7, con un grupo de holandeses, canadienses y australianos, generaron lo que es HL7 Fire,
que realmente está transformando y agilizando todo lo que son los procesos de interfaces con, a nivel principalmente interorganizacional. Es una nueva generación de estándares, parte desde las consultas, retoma temas de CDA, no está completamente definido para el total del caso de uso, pero lo que él cumple, lo cumple, se dice, en el 80%, está totalmente abiertos, hay motores de uso libre, se pueden bajar, se pueden instalar y fácilmente en pocas horas se puede tener un prototipo funcionando en esto, ¿ya? ¿Por qué es fácil? Porque básicamente se basa en APIs REST, y acá las transacciones son básicamente dos o tres, enviar y consultar. Para enviar se hacen post o put y para consultar se hacen get, ¿ya? Y lo que tiene diferente Fire es que utiliza un servidor en la mitad, es que es a donde se almacena la información. O sea, digamos que hace como una trampita que no teníamos antes con los, porque antes solamente el mensaje HL7 se enviaba y desaparecía o quedaba en el otro sistema. El CDA es el CDA que queda almacenado en algún lado. Acá en Fire todo queda almacenado en un servidor Fire, que es a través del cual se hacen las interacciones de envío y consulta, ¿ya? Se retoma todo el conocimiento que existía anterior, es decir, se retoma la información de los ADTs, ahora son personas, los temas de órdenes, ahora son requirements, etcétera. Los resultados son observation, o sea, toda esa información simplificada se denomina ahora recursos, y el acceso a los recursos es a través de peticiones GET o PUT, y lo único que se necesita es la información del servidor, el recurso y la identificación. Entonces, esto realmente está bastante, tiene bastante apoyo, y si uno empieza a buscar DHL7 ahora, uno se da cuenta que esta va a ser una de las líneas que va a trabajarse fuertemente en el mediano y largo plazo. Aquí solamente un ejemplo que empezamos nosotros a trabajar, que vamos con el proyecto Receta Electrónica, empezamos a ver los recursos de Fire para eso. Entonces estamos ya mapeando el catálogo nacional de medicamentos al recurso Fire que tiene para eso, el catálogo de medicamentos, que lo tenemos en una fuente Postgres, hicimos un canal de lectura y lo enviamos al servidor Fire y ya lo tenemos disponible para consulta aquí, y estamos haciendo algunos get para simplemente que sea accesible, consultable, tal vez a unas apps móviles, ¿no? Que realmente puede ser mucho más fácil ese tipo de desarrollo. Bueno, para terminar, realmente los motores estratégicamente apoyan los procesos de integración de aplicaciones. Los casos de uso son muy diferentes, o sea, lo interesante me parece en principio lo que vimos al principio, el concepto de poder integrar distinta naturaleza de información de distintos medios. Existe su evolución propia de acuerdo a la tecnología que se está dando, y pues que existe un amplio espectro que tal vez la forma que realmente se puede entrar hacia ellos con base en la experiencia, o sea, hay que generar experiencia y conocimiento para que lo podamos de forma apropiada decir qué es lo más conveniente para nuestras organizaciones. En principio, pues eso era como parte de lo que quería contarles. Disculpen, pues pensaba hacerlo 40 minutos, pero me extendí un poquito. Si igual tienen algún tipo de inquietud, con mucho gusto, y bueno. Muchas gracias, Fernando. Les recuerdo a todos que el espacio en el panel donde dice preguntas está abierto para que nos hagan llegar todas las preguntas que tengan. Sí, claro, o sea, con mucho gusto la PPT y material que consideren, con gusto
compartirlo sin ningún inconveniente. Hay esto y hay más cosas que está muy bueno que yo digo como industria de software, el MIR es un motor, pero hay como al menos 4 o 5 motores más de tipo libre que también se pueden usar. Esta no la veo bien. En Uruguay empezamos usando MIRS para validar toda la mensajería. En principio, precisamente para eso, porque era una solución no costosa para hacer los laboratorios y los talleres donde validamos todos los mecanismos originales de integración. Y luego hicimos una licitación y por términos de licitación está hoy Intersystem, ¿ya? Pero igual hubo otros proveedores que también participaron y no fue solamente técnico, sino también temas como formales, ¿no? O sea, de la licitación. O sea, digamos que hay varias herramientas que pueden servir para esto. No leo bien allí, no sé si tú me puedes leer bien. Claro, dame un segundo. ¿Dónde está la de Gustavo David Blanco? Sobre el Sistema Único de Identificación, PICS es una implementación que es independiente a políticas gubernamentales para la identificación de pacientes. Sí, sí, porque el PIX lo que utiliza es un mensaje ADT, ¿ya? Y lo que te dice el PIX es el formato de información que hay que enviarlo contra el EMPI, ¿ya? Entonces, ahí es un mensaje ADT, el PIX finalmente es un mensaje ADT, HL7 ADT, que se envía al EMPI. Y el EMPI lo que tiene es la o las identificaciones de un usuario. Entonces, en el mejor de los casos, la identificación siempre va a ser la cédula, pero como vimos, una persona o pueden registrar mal la cédula o no siempre se tiene la cédula a mano. Entonces, el EMPI lo que hace es unir, si lo encuentra así posible, de acuerdo a unos umbrales, dice estas dos personas son la misma, ¿ya? Los PICs se implementan incluso aquí Uruguay casi que todo el mundo tiene la cédula y demás, pero el PIX es necesario, ¿no? Genera un número independiente al mismo número de identificación de la persona. Es el número que tiene internamente dentro de la historia clínica. El proyecto de interoperabilidad de Uruguay, ¿en qué va y qué fases se han surtido? Les voy a copiar aquí hcen.salud.uy. En este momento estamos iniciando el despliegue, ¿ya? Ya hicimos el diseño, la parte de la plataforma que instalada y hoy ya estamos empezando a poblar los datos con información, por ejemplo, de nacidos vivos, la información de vacunación, el ministerio está empezando a volcar esos datos y la parte pública acá que se llama ACE, ellos también están empezando a enviar los documentos de las áreas de emergencia y esperamos a final de diciembre tener el 30% de la población con al menos un documento dentro del sistema de historia clínica del país, ¿no? Todos los documentos son CDAs y básicamente la presentación que les mostré es material público que también usamos nosotros acá en los procesos de capacitación y de presentación pública. Estamos en la fase de gestión del cambio, de negociación también con las organizaciones, de decreto. El sitio está muy bueno también que conozcan, o sea, nosotros, luego de hacer esto,
hicimos, o sea, el año pasado hicimos, terminamos la plataforma, hicimos una conectatón. La conectatón es un lugar que hicimos para conectar 40 organizaciones, donde validamos todo esto, esta mensajería y esto. Y este año lo que hicimos fue el decreto. O sea, no hicimos primero el decreto y después la plataforma. Hicimos las definiciones, lo probamos, la conectatón, y después que estaba todo esto, ya este año hicimos el decreto y el decreto está ahí disponible en el sitio web de recursos, ¿ya? Se llama hcen.salud.uy. No sé, Juliana, si de pronto tú lo puedes colocar, porque yo lo intenté colocar y no salió. Sí, H, claro que sí. hcen. ¿Cómo es? HCEN, hcen, Ah, perfecto. Sí, punto. hcen.salud.uy. Vale. Sobre todo hay una parte ahí que es el decreto, ¿ya? Entonces, HC en salud. Sí, perdóname que te interrumpa. hcen.salud.uy. Ajá. Ah, ya, listo. Entonces, ahí está muy bueno porque ahí está el decreto, que es lo que nos faltaba. O sea, una vez que lo técnico y esto está listo, ahora viene el proceso de adopción, donde estamos trabajando con las organizaciones, los hospitales grandes, pequeños, las EPS, que acá no hay como EPS, acá es como los mutualistas, que se llaman, ¿no? Entonces, es un acompañamiento que se hace en algo que es el plan de adopción, pero que ellos también pedían jurídicamente que se acompase con la normativa del gobierno. Entonces, les digo ese sitio porque ahí lo que hoy primero precisamente tenemos es el decreto que salió hace 2 semanas. Hoy en que estamos en la fase jurídica, en la fase de generarle metas a los prestadores para que en 2 años esté 100% la HCN en el país, ¿no? Sí, digamos que hoy se intercambian también CDAs de nivel 1, o sea, no tenemos información estructurada, por eso se ha dicho que se trabaja en continuidad asistencial, ¿ya? O sea, todo el mundo puede intercambiar sus documentos, estamos estructurando algunos sobre los cuales se requiera cierta semántica asociada, pero precisamente con la idea de que empiecen todos, hemos empezado con CDAs de nivel 1, que lo que quiere decir es que en el body manejan HTML o PDFs sin ninguna codificación en los cuerpos, ¿no? Sin embargo, también se tienen ya los documentos mínimos definidos, o sea, ya tenemos un subset de 7 documentos, esos también se pueden consultar ahí en el sitio, que es el fruto del consenso de trabajo de expertos, de un grupo de médicos, de asesores, que definieron cuáles son los documentos que sí o sí deben ir codificables y cuáles son sus códigos, sus secciones, sus entradas, y están codificados utilizando SNOMED y LOINC. Eso todo está en el sitio y está así abierto de forma pública también, ¿no? Catalina Torres está preguntando, ¿en Colombia ya están integrando algunos prestadores de servicios de salud? En Colombia, Sí. la verdad, sé que lo están haciendo, pero sé que hay como iniciativas particulares, ¿no? O sea, una EPS o un prestador con otra EPS o prestador. Lo están haciendo así. En Colombia, a nivel, no sé si tal vez usan estándares, creo que sí. Y sí, eso funciona. A nivel regional, creo que la iniciativa que más se conoce es lo de Cundinamarca, ¿no? Y bueno, sé que hay varias iniciativas de Antioquia, de Bogotá, estuvimos trabajando en eso, creo que el Valle, o sea, hay varios como proyectos, pero también realmente en esto la ventaja realmente que tuvo Uruguay con esto es que los que dan el lineamiento de esto son la Presidencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, y el Ministerio de las TIC, que acá se llama GESIC, ¿ya? O sea, la directiva de este proyecto está encabezada por el presidente, por el ministro de Salud y por el Ministerio de las TIC, ¿ya? Entonces, están alineados bajo este proyecto que se llama Salud UI. Entonces, creo que de pronto con las iniciativas que a nivel de Colombia hay que en algún momento lograr esa sinergia, ¿no?
porque la industria, obviamente que tiene la capacidad para desarrollarlo, pero en estos de estándares se necesitan las definiciones desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿ya? Hasta, por ejemplo, acá en Uruguay, el campo sexo es 1 o 0, ¿ya? Porque es ISO, porque Uruguay decidió aceptar usarlo ISO, que ISO es 1 o 0, y HL7 maneja MOF. Entonces, hicimos la extensión propia para que en el campo, o sea, a nosotros nos interesa realmente ser compatibles es con lo de Uruguay, y hacia afuera generemos un transformador o alguna cosa. Pero esas definiciones, por eso de un solo campo, ¿no? Que es, entre comillas, sencillo, ¿no? Facilito. Campo sexo, MOF no. O sea, el Estado definió que es 1 o 0. Entonces, pero eso es porque el Estado tiene una definición específica y unas guías específicas y un seguimiento, ¿no? Entonces, tal vez, no digo que Colombia no exista, tal vez existe, pero también como que lo que ha hecho Salud UI es precisamente adaptar esas cosas, irlas haciendo la adaptación a salud, ¿no? Entonces, es un poco una reflexión alrededor, ¿no? También para complementar un poco, Fernando, nosotros desde FEDESOC nos reunimos hace un tiempo con la persona encargada de TIC y salud de MINTIC y nos comentaba que están trabajando en el borrador de un decreto donde se van a comenzar por lo menos a establecer los estándares. Entonces creo que ahí hay un avance y pues nosotros estamos pendientes también Sí. de ese borrador. Genial. Por comentarles algo, existe algo que se llama Raxel, que es una red, también se impulsó un poco desde Uruguay, que es una red de los gobiernos de la región, y está Chile, Perú, Costa Rica y Colombia, y nosotros, y lo que estamos haciendo es compartiendo esto. Entonces, digamos que todo esto, la idea es que sea como un bien público, donde obviamente a nosotros también nos interesan cosas que hay en Chile o en Colombia, o sea, este intercambio, y hay cosas de aquí que interesan también al MINTIC de definiciones. Entonces, hay temas de aquí que probablemente se empiecen a usar también en la región. Por ejemplo, Chile está también yendo por estas líneas del XDS, sabemos que también Perú está trabajando. Entonces, digamos que finalmente a todos nos conviene si generamos unas bases que ya estén más o menos validadas y compartidas y pues que podamos intercambiar experiencia y conocimiento, ¿no? Entonces, Raxel el próximo año entrega esos documentos técnicos que también van a ser públicos para que, donde van a estar arquitecturas, estándares, terminologías recomendadas a niveles de gobiernos para hacer integración dentro de los países. Y ojo, en algún momento también se habla de la interoperabilidad transnacional, ¿no? Que en Europa es muy común, por ejemplo, que los alemanes van a las vacaciones a España, o los estudiantes, y toda esa movilidad. Entonces, en algún momento también se habla del el resumen de paciente, ¿no? Que fue un poco el proyecto EPSOS, que ahora hay un proyecto que se llama el Trillium Bridge, ¿no? Que no solamente conectar Europa, sino Europa y Estados Unidos, América. Y bueno, y Raxel también como red de Latinoamérica también en un momento podría ser parte de ese intercambio de información regional. Y ahí son importantes los estándares, o sea, ahí es donde uno dice, estamos hablando de lo mismo. Claro, yo localmente puedo hacer mi propio o mi propio JSON, pero cuando empezamos a intercambiar con software que se usa en muchos sitios o con aplicaciones de otros lados, es muy importante el uso de estándares, porque ya estamos hablando de lo mismo, o sea, el mismo CD, los elementos de los CDAs, si hablamos de CDAs con los españoles, estamos hablando de lo mismo, si hablamos con la gente de California, de Kaiser, es lo mismo, entonces ahí podemos entrar incluso a los mercados, ¿no? Ustedes, me parece interesante porque precisamente Uruguay, el software de Uruguay, en esto trabajan todos los proveedores acá, y casi que todos los proveedores empezaron a adoptar esto, y eso que les mostraba de XDS, de la IT18, la IT41, la IT42, si ustedes lo ven en las conectaciones internacionales, es lo que los softwares se certifican, bueno, se certifican no, validan que los cumplen, ¿ya?
Entonces, en la conectatón de Viena, de tal, dice, IBM pasó la IT42 o el PIX tal. Entonces, que es lo que dice el software World Class. Entonces, en algún momento, pienso que para cualificar el software que se viene haciendo en Colombia, que realmente tiene muy buena calidad, yo creo, en todo lo que es usabilidad y demás cosas, y también puede ser una rama también de desarrollo en todo el tema de internacionalización que se hace, el ver que se utilizan este tipo de transacciones que están basadas por IH, que realmente son como lo que más hemos visto que el mercado está interesado. Gustavo está preguntando, ¿el bus como tal en el proyecto uruguayo es responsabilidad de quién? ¿Del gobierno? Sí, acá sí. Acá sí, es del gobierno. Nosotros está detrás de, el gobierno tiene algo que se llama la plataforma de interoperabilidad. La plataforma de interoperabilidad es la plataforma del Estado, del gobierno uruguayo, y dentro de la plataforma de interoperabilidad está un componente que es la plataforma salud, ¿ya? Y la plataforma salud está dentro de la plataforma de interoperabilidad del gobierno. Entonces, nosotros la gestionamos obviamente a través de, igual, ¿no?, contratistas y demás, pero nosotros definimos las especificaciones de primero de los componentes que vieron allí, como de su funcionamiento. También todos los actores se conectan a través de una red privada que se llama la red salud. O sea, ahí no se conecta nadie por internet por ahora, sino es una red privada específica para salud, para intercambio de información en salud. Listo, Catalina pregunta, ok, pero el modo de identificación a nivel nacional siempre va a ser el documento de identificación, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. David pregunta, no me quedó completamente claro. FHIR podría considerarse un motor de interoperabilidad por sí solo, teniendo en cuenta que es necesario contar con los componentes técnicos e interfaces de comunicación para implementar de manera independiente un escenario de interoperabilidad. Sí, Fire, Fire por sí solo es un motor de integración, ¿ya? Pero Fire es solamente eso, o sea, Fire es una interfaces REST y APIs y recursos. Lo que pasa es que si ya, claro, si lo quieren ver con más, por ejemplo, contexto un poco de seguridad o de transformaciones adicionales, pues ya se queda un poco corto. Por eso uno ve, si ves, por ejemplo, MIRF ya tiene canales Fire, Intersystem tiene canales Fire, Oracle tiene canales Fire, IBM, o sea, lo que realmente está pasando es que dentro de las suites de los buses están incluyendo también la posibilidad de que tengan una APIs REST que gestionen los recursos Fire también, ¿no? O sea, hay servidor, y yo también puedo tener un servidor Fire solito, ¿ya? Pero realmente para gestionar lo que hay alrededor de una orquestación adicional puede ser necesario que necesite un apoyo de un web server adicional, ¿no? Como tal, él almacena y persiste información, Fire, pero para hacer un bus que mucho más robusto, es bueno acompañarlo de componentes adicionales. Lo bueno es que es eso, no es solamente una pasarela, no es solamente, Fire no es solamente pasarela como lo puede ser el MIR. El MIR recibe un mensaje y lo envía, o los otros buses. Fire persiste información y entonces hacia Fire se hacen envíos y consultas de datos. Luis Javier pregunta, ¿hay empresas alemanas que ya traen los integradores para sus tecnologías? ¿Qué tan compatibles con estos protocolos y qué tan avanzados están? Sí, hay que ver, hay casos de uso que hay que específicos, ¿no? A ver, por ejemplo, una empresa, digamos, alemana, si es de un laboratorio,
de análisis de química, digamos, normal, a través de mensajes HL7 2 punto algo es viable conectarnos. Pero por ejemplo, los flujos para una empresa alemana y para nuestra, de los sistemas de radioterapia, por ejemplo, ¿ya? Son más complejos, ¿ya? O sea, no es lo mismo interactuar, lo que quiero decir, no depende tanto que sea eh, el origen del fabricante, sino la complejidad del flujo mismo del proceso. Para los laboratorios, entre comillas, por eso son como lo más fácil, cierto tipo de laboratorios de integrarlos. Hay otros flujos son más complejos, lo que les digo, necesito un hemograma, entreguen un hemograma, es muy fácil hacerlo con los pipes, ¿ya? Que vimos al principio, pero interactuar, o necesito, por ejemplo, hágame un rayos X, un tag de cadera, obtenga el tag de cadera, perdón, eso es relativamente fácil. Lo complicado ya es hacer las integraciones con los flujos de radioterapia, que incluyen no solamente la imagen, pueden incluir las dosis de quimioterapia, ya son por sí mismos más complejos los flujos, y no solamente son mensajes ADT y de ORM, ya tienen que ver cosas de citas, de medicamentos, realmente son... yo recomiendo ese tipo de flujos, informatizarlos teniendo experiencia primero en lo que vimos al inicio. Laboratorio, imagen, farmacia, eso debe ser el ABC. Ahora, lo último, lo interesante de trabajar con una empresa alemana es que si uno le dice, bueno, entrégueme los protocolos, ellos seguramente le entregan la mensajería específica necesaria para hacer la integración. Te dicen, necesito este mensaje con estos segmentos y con estos campos. Entonces, ahí ya es parte de eso, ¿no? Listo. Y Cristóbal pregunta, ¿cuánto tiempo lleva el proyecto ejecutándose en Uruguay? Nosotros completamos ya 4 años, realmente 4 años. El primer año fue de definiciones, donde hicimos las guías técnicas, donde revisamos todo lo que había en ¿cómo se dice? El estado del arte. Fuimos, vimos, encontramos experiencias, documentamos, vimos cómo era el modelo aquí país. Aquí hay un modelo federado, o sea, aquí no tenemos una base de datos única de documentos, acá se tiene los repositorios distribuidos, porque la ley del Estado define eso, que los documentos no deberían estar en un repositorio único centralizado. Entonces, esas definiciones se hicieron como en un año. Al siguiente año hicimos un piloto muy interesante que fue el de la historia clínica oncológica, donde ahí desarrollamos y probamos toda la tecnología del XDS, del EMPI. Ahí lo hicimos con open source, hicimos con el MIR, hicimos un OpenEMPI, o sea, ahí usamos cosas de... Luego ya licitamos y ya subimos toda la plataforma. El año pasado hicimos la Conectatón, donde vimos que todo funcionaba, y este año hicimos la ley y ya ahora estamos ya desplegando la solución. Entonces, ha sido 4 años realmente y ya estamos llegando al 5.º año. Pero con fases así, ¿no? Uruguay es muy de reunir a la gente, contarles, o sea, todo. Hay un sitio en LinkedIn que se llama Jornadas Técnicas, o sea, aquí cada 3 meses o cada 6 meses, las guías que se hacen, esto de los PICs, los XDS, se le entrega a los usuarios, o sea, primero los hacemos, los probamos, los testeamos, se los entregamos a los usuarios, les damos herramientas, se capacita. Uruguay es muy de socializar el conocimiento y de apoyar con guías técnicas a los usuarios, ¿no? Y eso lo hicimos durante 4 años, solo hasta ahora hicimos la ley, ¿ya? O sea, no se dijo, usen la historia clínica y después, bueno, o sea, ahora que ya, y si van a ver ustedes en la ley, por eso me parecía bueno que bajen el decreto, la ley habla de los componentes de la plataforma, qué es lo que tiene y todo eso, ¿ya?
y qué es lo que deben hacer las organizaciones. Entonces, porque solamente se puede como empezar a normal de lo que conoce, ¿no? De lo que se tiene claro. Bueno. Creo que tenemos una última pregunta de Luis Javier. Dice, con respecto al tema de habeas data, ¿cómo lo ven la transferencia de información confidencial del cliente? Sí, eso es bastante delicado. Acá hay ley de habeas data y precisamente mm, es los temas de los repositorios distribuidos, o sea, por eso no se tiene un repositorio único, o sea, hay un temor grandísimo a tener una base de datos única con todos los CDAs allá guardados. Eh, por eso era también ahora necesario el decreto para poder intercambiar la información, o sea, el intercambio de información se hace con fines asistenciales y solamente lo pueden hacer en un acto médico. Y y todo esto por detrás tiene todo un sistema de auditoría que queda guardada quién lo solicitó, para qué lo solicitó. Y, y hay un tema que yo no sé qué tan escalable puede hacer, por ejemplo, la solución para otros países. Por ejemplo, lo que les dije, todo esto funciona sobre una red privada, se llama la red salud. Es como decir, o sea, aquí todo lo que es este intercambio no hay nada sobre Internet. O sea, una institución tiene un conector específico para la red salud y por esa red salud solamente viaja esta información, que lo hace más seguro, ¿no? Entre comillas. No deja de tener alguna vulnerabilidad, pero de alguna forma se trata de, uno, no compartir los datos libremente, o sea, eso solamente hasta ahora se está pensando cómo conceptualizar un portal de usuario, o sea, qué datos serían los que se comportan. Sabemos que viene la tecnología móvil, pero, o sea, todo eso como que se conceptualiza primero desde la parte de los derechos y qué tipo de información sería la que se podría compartir y publicar desde la historia clínica. Entonces, eso está considerado, hay un grupo jurídico que también trabaja muy de cerca con nosotros y con quienes tomamos las decisiones incluso de arquitectura para hacer los impactos en las definiciones tecnológicas. Listo, Fernando, pues creo que no tenemos más preguntas. Nos queda solamente pues agradecerte por tu tiempo, por toda la información tan valiosa y bueno, quedamos pendientes también de la presentación para que sepan, la vamos a estar compartiendo. Nosotros tenemos en nuestra página web las memorias de todos los webinars que realizamos, entonces allí también podrán encontrar tanto la grabación de este webinar como la presentación y las memorias de los webinars pasados por si también están interesados. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y Fernando, de nuevo, muchísimas gracias. No, un gusto para mí compartir con ustedes y bueno, a la orden en todo lo que podamos apoyarnos desde acá. Un saludo para todos los colegas y amigos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.